Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro primer capítulo de Crónica Socioambiental, Voces de los Territorios. En esta primera edición conversaremos sobre un tema que nos va a introducir a la temática central de este noticiero, que es la crisis socioambiental que atraviesa el planeta, sus efectos territoriales y los conflictos que trae aparejado en Chile, en América Latina y en el mundo. Los temas socioambientales que se han instalado con cada vez más fuerza en la agenda pública en el país, grandes proyectos de inversión, centrales termoeléctricas, crisis hídrica, cambio climático, defensas territoriales, criminalización de los movimientos sociales, temas que veremos semana a semana en este noticiero en el que hablaremos de la contingencia y traeremos invitados a conversar sobre temas de relevancia que los medios de comunicación no tocan. En nuestro capítulo de lanzamiento conversaremos estos temas en profundidad con un invitado muy especial que marcará la pauta de lo que será Crónica Socioambiental, Voces de los Territorios. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo de Crónica Socioambiental, Voces de los Territorios. Este programa va a ser un noticiero que vamos a desarrollar de aquí para adelante en varios meses y en varias sesiones, y vamos a estar 3 días a la semana hablando de temas de contingencia en materia ambiental y social que ocurren en Chile, en América Latina y en el mundo. Y para introducir el tema, que es tan complejo, pero que cada vez está más en boga el tema ambiental en Chile, vamos a tener un capítulo especial el día de hoy, y para eso tenemos a un invitado especial que es el vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima. Él es el vocero nacional del movimiento, es parte de la Mesa Nacional, es agrónomo de profesión. Es también recientemente premiado internacionalmente como Premio Mundial de Derechos Humanos por la ciudad de Nuremberg en Alemania, y justamente ha sido premiado por defender el agua, defender la tierra, el territorio donde vive, que es en la provincia de Petorca, específicamente en la comuna de La Ligua, en la quinta región, en Valparaíso. De allí se ha dado una batalla grande durante más de una década por defender el agua de la gente, por la gente más vulnerable, más pobre de esa zona, y ya no solamente ha salido el conflicto desde esa zona en la provincia de Petorca, sino que también se ha trasladado a distintos territorios del país, y hoy día el tema del agua es un tema puesto en la escena pública, de debate, y cada vez más contingente a propósito de la gran crisis hídrica que atraviesa nuestro país. Gracias a la lucha que ha dado Rodrigo y a la lucha que ha dado el Modatima y muchas otras organizaciones en Chile, podemos hablar de que el tema socioambiental se ha ido instalando junto a una diversidad de otros temas en la agenda pública. Así que bienvenido, Rodrigo Mundaca, a este primer programa, a este primer capítulo de Crónica Socioambiental, Voces de los Territorios. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la generosidad de la presentación. Gracias por estar aquí también, en esta población que es emblemática, que es la población La Victoria, todo lo que esto significa, el estar acá en este espacio. Un espacio territorial ganado durante mucho tiempo, y estoy a tu disposición. Bien, antes de comenzar la entrevista, porque hoy día vamos a conversar de distintos temas ambientales, de la historia de Modatima, de lo que sucede en Chile, de la contingencia, y antes de comenzar me gustaría comentarles que el formato de Crónica Socioambiental, Voces de los Territorios, va a transmitirse de los días lunes, miércoles y viernes a esta misma hora, a las 8:30 de la noche, durante todas las semanas. Vamos a estar en distintos formatos. Los días lunes probablemente vamos a hablar de la contingencia, las noticias que están pegando sobre temas ambientales en Chile y en el mundo. Vamos a hablar los días miércoles, vamos a traer invitados para hablar en profundidad de un tema de contingencia, y los días viernes vamos a profundizar sobre un tema de interés que sea relevante para que todos conozcamos, y nos vamos nutriendo de un tema que pareciera que está abajo de la alfombra muchas veces, porque la contingencia está en otros temas, o los grandes medios de comunicación no hablan de estos temas, o lo hablan muy poco cuando hay un conflicto como hoy día en la Amazonía, como cuando hay una catástrofe hídrica como en Osorno. Entonces hoy día desde aquí en adelante vamos a estar hablando 3 veces a la semana sobre temas ambientales, socioambientales, y la lucha que los territorios dan, las organizaciones, los movimientos, por recuperar bienes comunes, por defender sus territorios y el medio ambiente. Entonces partamos, Rodrigo, con la primera pregunta, para que la gente sepa en su casa, que está ahí viéndonos,
¿Qué es Modatima? ¿Qué es el movimiento de defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente? ¿Dónde nace? ¿Cuál es el contexto de Modatima? Cuéntanos cuál es la visión del vocero nacional. Bueno, Modatima es una organización que nace al interior de la quinta región, de la región de Valparaíso, particularmente en la provincia de Petorca. La provincia de Petorca es una provincia que se encuentra constituida por 5 comunas, 2 del litoral, Zapallar y Papudo, y 3 comunas interiores, Ligua, Cabildo y Petorca. A la sazón, estas 3 comunas, Ligua, Cabildo y Petorca, son, después de la provincia de Quillota, son las comunas más importantes del país en producción de palta Hass de exportación. Ahí en este territorio, en Ligua, Cabildo y Petorca, hoy día más del 90% de toda la superficie cultivada es palto. Palto que se han ido emplazando en suelos sin aptitud de cultivo, en suelos de cerro, para que la gente nos comprenda. Y que han competido fuertemente por un bien natural, por un bien común que es indispensable para la vida de las personas, como es el agua. El palto es un frutal de origen tropical que demanda enormes cantidades de agua por árbol. Las estimaciones sostienen que hoy día un árbol de palto requiere en promedio 200 litros de agua por árbol. Y uno en una hectárea puede meter 500 árboles por hectárea, y son 500 árboles que están chupando 200 litros de agua por árbol, una enorme cantidad de agua, que es el agua que hoy día le falta al pueblo sencillo de la provincia de Petorca. Yo diría que ese es el contexto general, muy general de la provincia de Petorca. En ese escenario, el año 2007, en la provincia de Petorca se dio un fenómeno climático inédito. Hubieron más de 37 heladas por debajo de menos 1 grado Celsius, que es el estándar de temperatura que tolera la palta Hass. Ese año, el 2007, se perdió una superficie importante de palta en la provincia de Petorca, aproximadamente el 30% de toda la superficie se perdió precisamente por los daños provocados por la helada, pero particularmente de pequeños campesinos, de campesinos fundamentalmente, porque en general los paltos en ladera de cerro ganan 2 a 3 grados de temperatura y por tanto los daños son mínimos. Pero desde el año 2007 en adelante dejó de llover en la provincia de Petorca. Ya el río Petorca se había declarado en restricción en el año 97, el río Ligua en restricción en el año 2004. ¿Qué significa que se declare en restricción un río en Chile? Significa que una vez que el río se declara en restricción, tú no puedes volver a constituir derechos permanentes de agua de ejercicio continuo. Y por tanto la única posibilidad de conceder derechos de aprovechamiento de agua eran derechos de aprovechamiento provisionales, que es una autorización para extraer agua. No obstante esta condición, en la provincia de Petorca se continuaron concediendo derechos de aprovechamiento de agua. ¿Quién concede esos derechos? La DGA. Pero además, una vez que la DGA entrega el derecho de aprovechamiento la Dirección General de Agua. La Dirección General de Agua, una vez que la DGA entrega el derecho de aprovechamiento de agua, el Estado se retira y son los particulares los que transan el derecho de aprovechamiento de agua en el mercado de acuerdo a las leyes clásicas de la oferta y la demanda. Ahora, el 2007 cambia el comportamiento en el territorio a propósito que los ríos están sin agua, a propósito que se fractura el ciclo hidrológico de los ríos, y comienzan a desarrollarse una serie de prácticas impropias en la caja de los ríos. Se empiezan a construir drenes para capturar el agua subterránea de los ríos, se comienzan a construir pozos de captación de agua subterránea sin derechos de agua legalmente constituidos, se comienzan a apropiar de las cajas de los ríos los ribereños, los grandes productores ribereños empiezan a correr los cercos y se empiezan a apropiar de la caja de los ríos. Los grandes productores de palto. Los grandes productores de palto en la provincia de Petorca, que en general los grandes productores de la provincia de Petorca son políticos y empresarios muy conocidos, ¿no? Como Pérez Lloma, como Cerda, como Yuneman, como Piguonca, Álamo, etcétera, que son personajes que están muy vinculados con la política contingente y también militan en ambos partidos, es decir, militan en la política, pero también militan en el negocio. En el negocio, las paltas. En ese escenario, el Modatima surge el año 2010, al interior de la provincia de Petorca, como una expresión de resistencia organizada, sí, así dicho en esos términos, como una expresión de resistencia organizada ante el robo de agua, ante el despojo del agua. El Modatima surge en ese escenario, en un escenario de despojo del agua, en un escenario de mucha impunidad en el territorio con respecto a este delito, y las primeras acciones de Modatima tuvieron que ver fundamentalmente con la visibilización del conflicto. La visibilización del conflicto se realiza mediante acciones de cortes de ruta, de funa a los ladrones de agua, mediante columnas de opinión en varios medios de circulación masivo, nacional en algunos casos, y empezamos también a organizarnos en el territorio. Había un proceso de organización, un proceso de visibilización y también de parlamentarización en esa etapa del debate. Parlamentarizar, ¿por qué se busca la parlamentarización en ese contexto? Porque para nosotros era fundamental instalar el debate político en torno a derogar la privatización de las aguas, en torno a terminar con la privatización de las aguas. Nuestra organización, el Modatima,
presionó fuertemente por la formación de una comisión investigadora al interior de la Cámara de Diputados. Comisión investigadora que empieza a funcionar desde mayo del 2011, aproximadamente mayo-junio del 2011, y concluye su función en mayo del 2012. A esa comisión investigadora concurrieron decenas de organizaciones a lo largo de todo el país, de todo el territorio, a expresar su opinión con respecto a la privatización y mercantilización de las aguas, a expresar su opinión con respecto a la ausencia de institucionalidad, de ausencia de políticas públicas para el buen cuidado de las aguas. Nosotros como organización estuvimos en varias ocasiones en esa comisión investigadora. Y esa yo diría que fue una de las estrategias básicas de Modatima en su inicio, es decir, la parlamentarización, la visibilización y la organización. En ese contexto es que surge Modatima en la provincia de Petorca, y yo diría que con el decursar del tiempo, a partir del año 2015, las estrategias de visibilización comienzan a cambiar de nuestra organización. Empezamos a recorrer el país con mucha intensidad, empezamos a formular documentos teóricos para seguir instalando el debate público en torno a hacer del agua un bien común y su acceso a un derecho humano. Con compañeros elaboramos la privatización de la agua en Chile, Causa y Resistencia, de la cual el conductor de este programa jugó un rol bastante destacado como editor de ese libro, que nos permitió recorrer todo el país e instalar teóricamente el debate en torno a regular el agua como bien común y su acceso como un derecho humano. Pero también desde el año 2015 en adelante empezamos a entender la necesidad de sacar el conflicto de la provincia de Petorca e instalarlo nacionalmente. Y empezamos a crecer, un poco muy inorgánicamente, porque el Modatima se empezó a instalar en determinados territorios. Empezamos a desarrollar la estrategia internacional de denuncia. El año 2016 se hicieron sendos reportajes en nuestro territorio con el periódico The Guardian, con Deutsche Welle, con radio y la televisión rusa, con France Press. O sea, medios internacionales de Europa, de otros lados del mundo. Empezaron a llegar al territorio. Empezaron a instalar el tema internacionalmente. Internacionalmente, nuestra estrategia fue inicialmente muy intuitiva. Dijimos, esta cuestión, empecemos a instalarla internacionalmente. Vino Danwich, un centro de investigación periodístico, lo recuerdo nítidamente, en marzo del 2016. Y la verdad que llegaron muchos medios de prensa internacional justo en ese periodo. Marzo, abril, mayo del 2016. Y a renglón seguido, el 2017, esto revienta en el escenario nacional. Aparece un primer reportaje de Danwich, un centro de investigación periodístico danés, cuya tesis es que en la provincia de Petorca se violaba el derecho humano al agua a propósito del agronegocio de la espalda. Aparece inmediatamente un reportaje con el periódico The Guardian, que es probablemente el periódico más importante de Gran Bretaña. Aparece un reportaje de Deutsche Welle que se llama Palta, Superalimentos, Asesino Ambiental, con la importancia. O sea, Deutsche Welle es un medio de prensa que tiene un universo de 40 millones de telespectadores, y se comienza ya a instalar planetariamente la situación del agua en la provincia de Petorca como el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua, pero también lo que ocurre en Petorca como denominador común de todo lo que sucede en todo el territorio, desde Arica, Parinacota hasta Magallanes, pasando por el Gualmapu. ¿Por qué? Justamente tomándonos de eso que tú estabas mencionando al final, de que en todo el territorio hay situaciones similares, ¿por qué tú crees que tal vez en la última década han aflorado en distintos lados del país, en distintos territorios, en las regiones, en comunas muy alejadas que tal vez nadie conocía, como Freirina, como en Huasco, en Caimanes, o en el sur, en Chiloé, hacia los interiores? ¿Por qué empiezan a aflorar conflictos que tienen que ver con el tema ambiental? ¿Por qué el tema ambiental se empieza a instalar en la última década como un tema que hay que hacerse cargo, como un tema que se tiene que debatir y hay que cambiar cosas ahí? Yo diría que básicamente porque en Chile las bases de la desigualdad tienen que ver con la apropiación de los bienes naturales comunes. Es decir, en Chile se encuentran vigentes dos dispositivos teóricos institucionales que fueron fraguados en dictadura. O sea, el Decreto Ley Forestal 701, que se elabora en Chile el año 1974, y que parte de la hipótesis de crear una industria forestal para el país, bonificada en un 75%, pero que se hace fundamentalmente a expensas de la enajenación de más de 2 millones de hectáreas de asentamientos mapuche. En el origen de la desigualdad está la apropiación de la tierra, y aquí hay conspicuos empresarios como Mate y Angelini. Mate, que tiene 750.000 hectáreas aproximadas, y Angelini 1.250.000 hectáreas aproximadas de pino y eucalipto, especies exóticas que han ido secando completamente el sur. Hoy día la región de la Araucanía es la región donde más dinero se ha gastado comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe. Y también por la vigencia de un segundo dispositivo, que es el Código de Aguas del año 81, que transcurridos 38 años se mantiene plenamente vigente en todos los territorios. Un código que separó la propiedad del agua al dominio de la tierra,
un código que entregó los derechos de aprovechamiento de agua de forma gratuita y perpetua a los particulares. Y por tanto yo diría que se instala con mucha fuerza porque la gente comienza a percibir que las bases de la desigualdad en el territorio tienen que ver con la apropiación del agua y la tierra. Pero también porque la gente se empieza a quedar sin agua, simple y llanamente, o sea, en estricto rigor, y para que la gente nos entienda con mucha simpleza, la gente se comienza a quedar sin agua. En Freirina, por ejemplo, el grupo Vial intenta instalar un plantel de cerdos de 500.000 ejemplares, cada uno de ellos consumiendo 30 litros de agua diariamente, dejando sin agua todo el territorio. Hay una batalla épica que culmina fundamentalmente con que este proyecto no logra materializarse. Lo que ha sucedido en Caimanes, que está muy al lado nuestro, donde la minera Los Pelambres del grupo Luxic emplaza el tranque de relave más grande de América Latina, el Mauro, en el curso natural de las aguas del estero El Pupío. Ahí había una comunidad de 3.000 familias, hoy día hay menos de 1.000 familias. No obstante, ahí haber dos resoluciones, una de la Corte Suprema y una del Tribunal de los Vilos, que obligaba a Luxic a derrumbar el tranque de relave del Maure. Él no lo cumple. El tranque de relave es que al final es el desecho tóxico de la minería. No, o sea, el relave, el tranque de relave, como se dice elegantemente, es el espacio en el cual se condensan y concentran todos los pasivos ambientales. En el fondo es todo el desecho de la gran minería, del cobre a cielo abierto. Y ahí en el Caimanes, a pesar de estos fallos judiciales que obligaban a Luxic a derrumbar el tranque relave, el Mauro, Luxic hace un par de años atrás sale al territorio y se compra gran parte de la comunidad, repartiendo dinero a diestra y siniestra. El conflicto por el agua en la provincia de Petorca es de lato conocimiento. Y se ha abordado por los reportajes internacionales. Muchísimo. Ya los medios nacionales lo han tocado. Está muy instalado. Pero además empiezan a aparecer otros conflictos que hoy día son de larga data, como por ejemplo el conflicto al interior del Gualmapu, y que tiene que ver precisamente con esta industria forestal, pino y euca, que simple y llanamente ha acorralado a las comunidades, ha destruido sus sitios ceremoniales, ha destruido o intentado destruir los identitarios culturales, territoriales particularmente, y eso da cuenta, por ejemplo, hoy día lo que sucede en la región de la Araucanía. La región de la Araucanía cae en 1.500, 2.000 milímetros de agua al año, en este periodo, en el periodo invernal, y resulta que en la región de la Araucanía es donde más dinero se ha invertido comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe. Y el análisis es súper sencillo. En la región de la Araucanía el 73% de toda la superficie cultivada son pinos y eucalipto, que secan las napas freáticas, acidifican los suelos, y por tanto yo diría que este tema se instala con mucha fuerza cuando la gente logra comprender de que las bases de la desigualdad tienen que ver con la apropiación de los bienes naturales comunes, pero cuando empiezan a ser privados de la tierra y del agua como elementos esenciales para el buen vivir. Y eso es justamente lo que también consignan los distintos informes de derechos humanos, los informes sobre pobreza en Chile, que dicen que las comunas más pobres, por ejemplo, están emplazadas donde hay actividades extractivas. O sea, las comunas pobres, por ejemplo, en Alto Biobío, en la zona del interior, que justamente están acorraladas de monocultivo forestal, o en la misma provincia de Petorca, una alta tasa de pobreza en algunas de las comunas, pobreza en las nuevas mediciones, también La Ligua, Cabildo, Petorca, y así uno empieza a recorrer el país. La desigualdad más extrema se vive en las comunas que hay actividades productivas que al final no se quedan en el territorio, sino que salen hacia afuera, están destinadas para que las empresas exporten hacia otros mercados. El análisis de la pobreza desde una perspectiva multidimensional da cuenta efectivamente que la pobreza es inherente a vivir privados de agua. Hay un estudio, un trabajo reciente de la Fundación Amulén que se titula Pobres de Agua. En ese estudio, que se dio a conocer algunos extractos de ese estudio, publicados por el periódico La Tercera el 2 de junio del año 2019, hace pocos meses atrás, en ese estudio se señala que hoy día aproximadamente 380.000 viviendas rurales viven privadas de agua de consumo, de agua potable. Ese estudio señala que hoy día 8 de cada 10 recolectores de agua en el mundo rural son mujeres. Ese estudio sostiene hoy día que el Estado de Chile se ha gastado en los últimos 5 años 150.000 millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe, y las regiones donde más dinero se ha invertido comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe, en este orden, son la región de la Araucanía, la región del Biobío, el Maule y la región de Valparaíso, donde nosotros vivimos. Sin duda que hoy día este análisis multidimensional de la pobreza y cómo hoy día se pauperiza el territorio tiene que ver fundamentalmente con la privación de agua. Hoy día, contemporizando, habría que decir que en estos minutos la región de Coquimbo, la región de Valparaíso, la región de O'Higgins y 17 de 18 comunas rurales de la región metropolitana
se encuentran declaradas zonas de emergencia agrícola por sequía. Es decir, hoy día en estos territorios no hay agua, pero no hay agua porque se ha priorizado fundamentalmente un modelo de despojo asociado a la industria extractiva y la industria intensiva, mega minería química a cielo abierto, agronegocios, hidroeléctricos, forestales. Se ha priorizado esa visión versus la vida de las comunidades. Pero por ejemplo en Santiago, una persona que está aquí en la población La Victoria, que está en cualquier población de Santiago, en cualquier lugar, que abre la llave y tiene agua. ¿Cómo se puede explicar esa situación? Que al final la gente tiene agua en sus casas, pero a la vez hay un problema tan grande y una crisis hídrica tan grande en toda la zona central. A ver, sin duda, nosotros tenemos privatizadas las fuentes de agua desde el año 1981 y se inició el proceso de privatización de la sanitaria del año 95 con un mensaje presidencial de Frei Ruiz Tagle que promete tener un 100% cobertura de agua potable en el mundo urbano, un 100% de alcantarillado en el mundo urbano, aumentar la cobertura de agua potable rural y aumentar el tratamiento de agua servida. Hoy día Chile paga las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable. Aquí, Agua Andina, que es la sanitaria más grande del país, los controladores de ellos son Aguas de Barcelona y el Grupo Suez. Grupo de extranjeros, son dueños que son los dueños potable. Aquí en la región metropolitana, cuando la región metropolitana ha tenido, comillas, eventos, como dice la nomenclatura oficial, o episodios, como dice la nomenclatura oficial, de privación de agua, a propósito de la turbiedad en el Maipo. La turbiedad en el Maipo tiene que ver con un proyecto en la alta montaña, conocido como proyecto Alto Maipo, donde se entubaron 70 kilómetros de canal con la finalidad inicial de generar energía para la minera Los Pelambres del grupo Luxi. Hoy día ese proyecto se desdibuja y en el fondo hoy día lo que tiene por propósito es generar energía para el sistema interconectado central, básicamente. Ahora, en la región metropolitana hemos tenido episodios de comunas populosas, como Recoleta, como Quilicura, como Pudahuel, como Macul incluso, que se quedaron sin agua y se han quedado sin agua en varios episodios de, comillas, turbiedad. O sea, el 2016, la zona oriente de Santiago estuvo 5 días sin agua. Varios días sin agua. Pero además piensa lo siguiente, hoy día en la región metropolitana, comunas como Alhué, María Pinto, Melipilla, Curacaví, Tiltil, Lampa, Bastuco, Talagante, Peñaflor, son comunas que hoy día están declaradas zonas de emergencia hídrica por sequía. Y lo curioso es que todo este cordón periférico urbano, o sea, todo este cordón periférico rural, perirural y rural, es el cordón periférico que produce un tercio de todos los alimentos que se consumen en la región metropolitana. Podríamos esperar que suban, por ejemplo, los precios de los alimentos producto de la falta de agua. O sea, ya lo han dicho, ya han dicho que los alimentos, es decir, fundamentalmente la hortaliza, fundamentalmente la fruta, los granos, las cereales van a subir y eso va a impactar directamente a la región metropolitana. Ahora, evidentemente, a propósito de tu pregunta y lo que sucede en los territorios, si uno quisiera hacer una analogía, la región metropolitana versus lo que sucede en los territorios privados de agua, la gente no se moviliza por agua hasta que intenta abrir la llave y la llave no sale agua. O sea, yo creo que la gente en ese minuto comprende la dimensión de vivir privado de agua. Ahora, sin duda también que fruto del trabajo que hemos hecho persistente, también junto a otras organizaciones, nosotros siempre lo decimos de que ha habido un proceso de sumar mente y ganar corazones para la causa del agua. Y hoy día, evidentemente, cuando uno revisa la editorial de todos los medios de prensa, cuando uno revisa los editoriales de la televisión abierta, los editoriales de los periódicos de circulación masiva, hoy día el tema del agua se instala nacionalmente como el conflicto socioambiental más importante del país. Además, en un escenario que es distinto, en circunstancias que Chile va a ser el país anfitrión de la cumbre de cambio climático, la COP25. Año, el 2019, en diciembre, la cumbre internacional más importante de cambio climático que se desarrolla todos los años va a ser en Chile. Entonces, hoy día Chile, a propósito de la cumbre de cambio climático, la verdad que yo creo que tiene re poco que exhibir en materia de protección del medio ambiente, cuando tenemos un modelo de apropiación de las tierras, cuando tenemos un modelo de apropiación del agua que es inédito a nivel mundial. Y a propósito del modelo de apropiación, se ha instalado la idea de que, aparte del tema del agua, que es un gran tema de importancia nacional, el otro tema de importancia parece ser la contaminación en lo que se ha llamado zonas de sacrificio, que es básicamente zonas industriales donde distintas industrias, 15 tipos o 10 tipos de industrias distintas, contaminan tanto que saturan a una población y la población termina enfermándose.
¿Cuál es la visión que hay sobre el tema de la zona de sacrificio en Chile? Un punto anterior, solamente un punto anterior. Hace poco, el panel intergubernamental de expertos de Naciones Unidas entregó un informe que señala de que hoy día es fundamental cambiar el sistema alimentario a nivel planetario. Hoy día el sistema alimentario confronta una seria e irreversible crisis ecológica. Y habla fundamentalmente de ese sistema alimentario basado en el monocultivo, en el uso intensivo y racional de bienes naturales finitos, suelo y agua, en la sobrequimización de los medios de cultivo, en la necesidad de disminuir el consumo de carne, por ejemplo, a propósito del enorme volumen de agua que se requiere para producir 1 kilo de carne. Ahí ese panel señala con mucha propiedad de que hoy día el sistema alimentario que prevalece en todo el planeta hoy día es uno de los grandes responsables de la emisión del gas de efecto invernadero más perjudicial para el medio ambiente. Me refiero fundamentalmente al dióxido de carbono. Me refiero fundamentalmente al uso intensivo de plaguicidas en la agricultura convencional, al uso intensivo de fertilizantes de fuentes de energía fósil, hoy día que impactan severamente el medio ambiente, provocando un aumento de la temperatura a nivel global, porque el cambio climático finalmente tiene que ver fundamentalmente con el cambio del comportamiento climático a nivel planetario en un cierto periodo de tiempo. Y los responsables del calentamiento global tienen que ver fundamentalmente tiene una mirada antropocéntrica, donde el ser humano tiene una responsabilidad directa. Dicho esto, y a propósito de tu pregunta, hoy día situaciones como la Bahía de Quintero, donde existen más de 19 empresas contaminantes, ahí en la Bahía de Quintero los malos gobiernos, porque el tema de Quintero no tiene que ver solamente con el gobierno Piñera, o sea, hay que recordar... Viene arrastrándose durante décadas. Hay que decir además que la última termoeléctrica carbón Campiche fue autorizada por el primer gobierno de Bachelet el 31 de diciembre del 2009, cuando Bachelet no se encontraba en el país, quien firma el decreto para emplazar la última termoeléctrica carbón Campiche en la Bahía de Quintero es nuestro amigo Pérez Yuma. Él es el que firma el mismo decreto. de Petorca. El mismo de Petorca, el mismo responsable de usurpar agua en la provincia de Petorca. Ahí en la Bahía de Quintero, lo que nosotros hemos dicho hace tiempo que estamos diciendo, ahí hay un ecocidio. Seguramente la gente no nos va a entender. ¿Qué es un ecocidio? Ecocidio es una palabra que se emplea por primera vez el año 1971 a propósito de la guerra declarada por los gringos contra Vietnam. Hay una conferencia sobre la guerra y la paz, teóricamente, y el ecocidio tiene que ver, la definición de ecocidio tiene que ver con la destrucción ambiental de los territorios, hipotecando la vida de las comunidades que habitan ese territorio, y se formula fundamentalmente por la aplicación del agente naranja, que es un agente desfoliante que utilizaron los gringos para dejar al descubierto a las tropas vietnamitas que defendían su territorio. Yo creo que lo que ocurre en la Bahía de Quintero hay un ecocidio generalizado, porque la primera nube tóxica data de agosto del 2018 y que impactó a muchos niños del Colegio La Greda, y el último episodio de contaminación masiva lo acabamos de tener hace 2 semanas. Ahí el mal gobierno de Piñera ha clausurado y censurado las clases, cerrado los colegios, pero no ha hecho lo mismo con las empresas. Ahí las empresas hay una responsabilidad que es criminal por parte de las empresas, porque ahí hay metales pesados, hay arsénico en el ambiente, hay dióxido de azufre en el ambiente, ahí se encuentran contaminados los cuerpos de agua, se encuentra contaminada la tierra, se encuentra contaminado el aire, y ahí hay una decisión, creo yo, política, de hipotecar la vida de las personas. Y hipotecar la vida de las personas significa o tiene que ver mucho con este concepto que tú tenés que coincidir conmigo, estas famosas zonas de sacrificio. O sea, alguien tomó la decisión política de que hoy día hay territorio donde el pueblo pobre y el pueblo sencillo es sujeto de ser sacrificado. Y eso, créeme, que es inmoral. ¿Y tú crees que realmente hay una intención detrás de pensar, no nos interesa esta gente, me da lo mismo, instalemos el parque? ¿O es una consecuencia de seguir avanzando, como seguir creciendo y que la economía produzca y más empresas generan crecimiento con esta lógica casi irracional de continuar creciendo a toda costa, independiente de que pueda dañar la vida y pueda matar a personas y pueda sacrificar, qué sé yo, la selva amazónica? Pues los niveles de irresponsabilidad y de irracionalidad que de repente tiene el sistema económico llevan a esto. ¿Tú crees que es producto de eso? O sea, yo creo que aquí hay una situación que es kafkiana, o sea, que hay una situación que es demencial. O sea, hoy día tú tienes 5 zonas de sacrificio, que hoy día ahí se tomó la decisión
política estratégica de priorizar la industria extractiva y no la vida de las comunidades. Lo que sucede en Huasco, por ejemplo, lo que sucede en Tocopilla, por ejemplo, Huasco, lo que sucede en Lota, por ejemplo, en Coronel, por ejemplo, lo que sucede en la Bahía de Quinteros, por ejemplo, donde se prioriza la producción de energía, donde se prioriza la producción de gas, donde se prioriza la producción de petróleo, y no la vida de las comunidades, no los identitarios culturales, los identitarios territoriales. Yo creo que hoy día Chile es un reflejo de lo que no hay que hacer en materia medioambiental. Esa constitución política fraguada en dictadura el año 1981 tiene un artículo que señala que todos los hombres y mujeres, no lo dice así, pero todos los hombres tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y hoy día lo que hay en los territorios, en algunos territorios con más o menos agudeza, con más o menos sacrificio, con más o menos contaminación, hoy día yo diría que hay una política de exterminio de las comunidades priorizando la industria extractiva. O sea, ¿cómo va a ser más importante el petróleo que la vida de las personas? ¿Cómo va a ser más importante, por ejemplo, la producción de palta que la vida de las personas? ¿Cómo es posible que hoy día haya territorios donde el pueblo pobre y sencillo tenga que ser abastecido a través de agua a través de camiones de aljibe? O que haya gente bañándose por presa. O haya niños, por ejemplo, que hoy día no conozcan los ríos. O que haya niños, como en la escuela de La Greda, que están sujetos permanentemente a episodios de contaminación que terminan con los cabros chicos en los hospitales, en los centros de salud familiar, por ejemplo, ante la pasividad de la casta, pero además ante la concomitancia de la casta política y ante la concomitancia de una institucionalidad de mierda que prohija la contaminación de nuestras comunidades sin hacer nada, porque para ellos es mucho más importante lo que tributan estas empresas, es mucho más importante estar enlazados a los círculos virtuosos de los mercados internacionales fundamentalmente. Pareciera que todo camina y las instituciones, los políticos no resuelven el tema, porque el tema de Petorca se arrastra una década, quizás dos décadas, sí. El tema de la zona de sacrificio, 30 años, 40 años con intoxicaciones y así, suma y sigue. Entonces hablamos del modelo, en el fondo el modelo económico es el responsable de toda la catástrofe, de toda la crisis hídrica y ambiental, no solo hídrica, sino socioambiental que hay en el país. Sí. ¿Cuáles son el escenario de conflictos que hay en los territorios? ¿Cómo se vive el conflicto en los territorios? Y particularmente, tú lo has vivido en carne propia, el tema de la criminalización. ¿Cómo el Estado se hace cargo de perseguir, de ahuyentar, de criminalizar a quienes luchan en los territorios, a quienes defienden los territorios, a quienes están denunciando estos temas a escala nacional e internacional? ¿Cómo se da esa situación en los territorios del país? Hay un contexto que es general. Ese contexto que es general ha sido reportado latamente por diferentes organizaciones no gubernamentales europeas, particularmente Frontline Defender, por ejemplo. El mismo relator especial de Naciones Unidas para las y los defensores de derechos humanos ambientales, Michel Forst, también ha dado cuenta en sus informes sucesivos que hoy día América Latina es la región más peligrosa del mundo para las y los hombres y mujeres que a título personal o organizado defienden los derechos humanos ambientales, particularmente el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la flora y la fauna nativa. Probablemente el caso más emblemático en este minuto sea Berta Cáceres. Berta Cáceres, lideresa del pueblo lenca, hondureña, premiada en Estados Unidos en abril del 2015 con el premio Goldman, que es una de las máximas distinciones en materia medioambiental al cual puede aspirar, o no sé si aspirar, o puede ser depositario un hombre o una mujer. Berta Cáceres fue premio Goldman en 2015 y arregló seguido la noche del 2 para el 3 de marzo del 2016. Berta Cáceres fue asesinada. Y fue asesinada precisamente por su defensa irrestricta de la tierra, del agua, en su comunidad. ¿Y aquí en Chile estamos lejos de eso? Yo creo que no estamos muy lejos de eso, ni muy por el contrario. O sea, la negra Macarena Valdés, que se acaban de conmemorar 3 años de su asesinato, la negra Macarena Valdés inicialmente en agosto del 2016 apareció como que la prensa oficial y el gobierno Bachelet salieron tempranamente a decir que la negra Macarena Valdés se había suicidado. En circunstancias que el 2017 Luis Rabanal, un tanatólogo independiente, confirma que la negra Macarena Valdés la habían asesinado, pero fundamentalmente por su defensa de la comunidad tranquila al interior de Panguipulli y de un proyecto invasivo, RP Global, un proyecto austriaco, que intentaba construir ahí una hidro que iba a impactar su territorio, sin duda. En Chile, curiosamente, las y los que defienden los derechos humanos ambientales se suicidan, y lo digo con mucha ironía. Hay temas que no están resueltos, por ejemplo, la muerte de Alejandro Castro.
Quintero, Alejandro Castro en octubre, los primeros días de octubre, protagonizó una movilización masiva en la región de Valparaíso, en particular, y aparece después colgado en las cercas perimetrales del Merval y suicidado con los tirantes de su mochila, en circunstancias que el mecha era más alto que la cerca perimetral, etcétera. Hay muchos casos hoy día, de hombres y mujeres que aparecen en extrañas circunstancias muertos, y hoy día el Estado no se hace cargo de aquello. O sea, hoy día Chile, a propósito de su condición de anfitrión de la Cumbre de Cambio Climático, la COP25, tiene en las cárceles padeciendo prisión política al premio Goldman 2019, que es el lonco Alberto Curamil. El lonco Alberto Curamil, lonco de la Alianza Territorial Mapuche, del LOF Radalco, está preso desde agosto del 2018, sufriendo prisión preventiva, esta cuestión que les permite mantener encarcelado a la gente durante mucho tiempo sin que se inicien los juicios. Se acaba de iniciar el juicio hace pocos días atrás, se acaba de iniciar la audiencia preparatoria de juicio, hoy día estamos a 29 de agosto, hace 3 días atrás se acaba de iniciar el juicio, pero al lonco Alberto Curamil, el fiscal que sustancia la causa, le pide 58 años de cárcel, al premio Goldman. O sea, Alberto Curamil es el primer mapuche que es distinguido con el premio Goldman, y tuvo que ir su hija Belén Curamil el 29 de abril del 2019 a la ciudad de San Francisco a recibir el premio Goldman. ¿Por qué él estaba preso? Porque está preso. Entonces, yo diría que en Chile hoy día a nivel planetario, México, Brasil, Colombia, Honduras son los países más peligrosos de América Latina para las y los que defienden los derechos humanos ambientales. ¿De qué forma se violan esos derechos humanos? Ahora, los derechos humanos ambientales hoy día, yo creo que hay un patrón conductual desde el Estado, que es un patrón conductual que en América Latina se repite calcadamente para poder violentar a aquellos hombres y mujeres que defienden los derechos humanos ambientales. Primero, la utilización de la fuerza pública para permitir la entrada de la industria extractiva en los territorios, la utilización de la fuerza pública para el control territorial, la utilización de la fuerza pública en los territorios para amedrentar, la utilización de la fuerza pública para notificar, la utilización de la fuerza pública para agredir, y finalmente la utilización de la fuerza pública con desenlaces de muerte, sin duda. Los abusos de poder desde la norma, es decir, todo aquel que atente contra la propiedad privada de las aguas, que atente contra la propiedad privada de la tierra, es sujeto de ser criminalizado, por ejemplo, de ser perseguido, judicializado, en juicios que son larguísimos y que son desgastantes con todo lo que aquello implica. Nosotros, cuando denunciamos a Pérez Lloma por su responsabilidad en la usurpación de agua en la provincia de Petorca, estuvimos entre el 2012 y 2014 2 años concurriendo 24 veces a 4 tribunales distintos, porque nos armaron juicio en 4 tribunales. Donde hablábamos de Pérez Lloma, nos armaron juicio en Ligua, en Quillota, en Santiago, en Concepción, porque señalábamos lo mismo que estamos planteando hoy día. Y finalmente yo diría que la tercera característica distintiva de los abusos de poder tiene que ver con la utilización del discurso inferiorizante desde la autoridad. Por ejemplo, el discurso del actual ministro de Agricultura de Piñera, y que además es un tipo que tiene más de 29.000 litros por segundo, o un hombre rico en materia de agua, me refiero a Antonio Walker, que ha dicho que nuestra organización es una organización que está destruyendo la economía, que es una organización que tendría que haber lavado la ropa sucia en casa y no haber denunciado lo que sucede en la provincia de Petorca en el ámbito internacional. O sea, hay una violencia discursiva hacia las organizaciones. Pero esa violencia discursiva es súper peligrosa. Si bien es cierto, no tiene probablemente el impacto... O sea, es muy peligrosa. Por ejemplo, llegan un tipo como Trump, que dice que todos los negros son una amenaza, claro, o un tipo como Bolsonaro, que dice que hay que regalarle la Amazonía a las empresas ganaderas. Claro. Esos discursos al final impactan y la gente empieza a decir, sí, puede ser, porque el presidente lo está diciendo. Acá pasa lo mismo. Si empiezan a decir que el dirigente social es un violentista, la gente que no tiene idea o no sabe si realmente ha sido o no, empieza a decir, sí, puede claro, que sí, lo empieza a normalizar y por lo tanto menoscaba la vida de los dirigentes. O sea, nosotros... Y de las organizaciones. Nosotros, tú también has sido parte de aquello, también has padecido esa misma situación, este discurso inferiorizante que nos maltrata verbalmente, este discurso inferiorizante que dice que estamos destruyendo la economía, este discurso inferiorizante que dice que estamos en contra de las paltas, en circunstancias que no estamos en contra de las paltas, estamos en contra de la forma en la cual se producen las paltas en los territorios, y que priva de agua a las comunidades y que destruye los identitarios culturales y territoriales. Este discurso inferiorizante es un discurso que tiene un propósito, ¿sí? Este discurso es un discurso que yo diría que es el preámbulo, es un discurso previo precisamente
para aquellos desenlaces que son fatales, es decir, que terminan con la vida de las y los que luchan por los derechos humanos ambientales. Porque el discurso inferiorizante lo que busca es aislarte de tu comunidad, separarte de tu comunidad y colocarte en una condición de fragilidad ante tu comunidad. Busca estigmatizarte, busca que la gente te aísle, que deje de frecuentarte aquellos compañeros que fueron compañeros, vecinos que fueron tus vecinos, cuando un tipo hace uso de la cámara para decir que eres terrorista, que eres guerrillero, que eres un tipo irresponsable. Todo ese discurso es un discurso que está construido desde la institucionalidad con la finalidad de inhibir la lucha por la recuperación de los derechos humanos ambientales. Entonces, aquí yo diría que hay un esfuerzo coordinado y concertado, en América Latina, que tiene un patrón común, un desenlace común y que tiene una praxis similar. Fuerza pública, normativa y discurso inferiorizante. ¿Qué le diría a la gente que está en sus casas y que ve, que está escuchando, que ha escuchado y que dice, mira, hay una situación súper compleja en términos ambientales, hay una crisis ambiental, hay criminalización de dirigentes, hay políticos que no se quieren hacer cargo porque están metidos en las manos, porque también son sus negocios? ¿Qué le diría a la gente? Un mensaje de aliento y de involucramiento tal vez, para una persona que no participa en una organización, para una persona que a lo mejor quiere aportar. ¿Cuál sería el mensaje que tú le darías a esa gente que está en su casa? Yo diría que en Chile, lo dije al principio, las bases de la desigualdad tienen que ver con la apropiación del agua, con la apropiación de la tierra. Hoy día es evidente de que hay un abuso sostenido, permanente, y que tiende a incrementarse en muchos territorios de apropiación del agua y la tierra, que está comprometiendo la vida de nuestras comunidades, de nuestros territorios. No es lógico, no es normal que a usted le suministren agua a través de camiones de aljibe. No es lógico, no es normal vivir privados de agua, porque del agua depende la vida de las personas. Depende la vida de los vegetales, el funcionamiento del ecosistema, el desarrollo de las economías locales. Ninguno de nosotros es tan cándido e ingenuo para pensar que quienes han especulado y lucrado con el agua y la tierra nos van a devolver el agua y la tierra porque se cansaron de ganar dinero. Eso no va a ocurrir. Lo que nosotros hemos dicho muchas veces, recorriendo todos los territorios, todas las comunidades, que es fundamental sumar mente y ganar corazones para la causa de los bienes naturales comunes. Eso requiere de organización, eso requiere de conciencia, eso requiere de educación, eso requiere de comprender a cabalidad la penetración del capitalismo en nuestros territorios, la forma en la cual hoy día la gente ve hipotecada su vida, porque finalmente la lucha por el agua, la lucha por la tierra, tiene que ver fundamentalmente con preservar la vida de las generaciones presentes, pero sin hipotecar además la vida de las generaciones futuras. Entonces nuestro mensaje desde Modatima, desde nuestra organización y en mi condición de vocero nacional de nuestra organización, que hoy día es una organización nacional porque está desplegada en todo el país y que tiene una mesa nacional donde participan compañeras y compañeros, nuestro mensaje final es que la lucha por la recuperación del agua, la lucha por la recuperación de la tierra es un imperativo ético, un imperativo moral. Es el imperativo que tiene que ver con el sentido común, y el sentido común más elemental indica que hoy día lo que se hipoteca es la vida de las personas. Y cuando la vida de las personas se encuentra hipotecada, tenemos que rebelarnos con fuerza inusitada precisamente para recuperar aquello de lo cual depende la vida de las personas, valga la redundancia. Para nosotros es fundamental esto, es fundamental este espacio, es fundamental que este espacio se haya ganado para el pueblo pobre, para el pueblo sencillo, porque aquí hay un espacio en el cual aquellos hombres y mujeres que tomaron la decisión de ponerse de pie y echar a andar, como dijera Guevara, este espacio es un espacio ganado en un territorio que es tremendamente emblemático para todos los hombres y las mujeres que enfrentaron la dictadura durante mucho tiempo, y me refiero a la población La Victoria. Bien, muy potente el mensaje final con el que cierra Rodrigo esta entrevista. Te quiero agradecer por estar en nuestro capítulo inicial de lanzamiento de Crónica Socioambiental. Muchas gracias, Rodrigo, por aceptar la invitación, por venir y por tener esta conversación. No, muchas gracias a ustedes, gracias a todo el equipo que está detrás de este esfuerzo, gracias a la Señal 3 La Victoria, donde tenemos enormes amigos, entrañables amigos, a los cuales respetamos y queremos muchísimo, y muchas gracias a ustedes por tenernos acá en el primer capítulo. Gracias. Bien, nosotros nos vamos. Las próximas sesiones vamos a hablar de temas ambientales, de agua, de extractivismo, de contaminación, de todos los temas socioambientales que hoy día tocamos en una pincelada grande. En este primer capítulo vamos a estar profundizando. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Modatima, en la Señal 3 La Victoria, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.